No te vas con el 100% de tu ingreso, que esa es otra mentira. ¿Cómo funciona? Supongamos que hoy yo cumpliera los 65 años y tuviera las 750 semanas cotizadas. Y mi sueldo fuese de 18,000 pesos. Te iba a decir 20,000 pesos. A ver. No, 20,000. Automáticamente esa reforma no es para ti. ¿Por qué? Porque va a funcionar para aquellos cuyo sueldo sea menor a 16,000 pesos. 16,777, que es el salario promedio de cotización al IMSS. Entonces, si yo gano 10,000, claro, me voy a ir con el 100% de mi salario, que es 10,000. Sí. Si yo gano 18,000, ya no entro, ¿no? Ajá. Es siempre y cuando tu sueldo esté abajo de 16. Lo que, otra vez, vuelve a dejar afuera a muchos. Acuérdense que él había dicho que todos los trabajadores. Bueno, esa es una mentira. ¿A ti cuál es lo que más te impacta, Mario, de todo esto? Mira, a mí me impactan en general dos cosas, como tú dices, o son cosas que ya existen, claro, o son cosas absolutamente inviables. Pero a mí lo que me llama la atención es que esto, pues está bien si se presenta cuando va iniciando una administración. De hecho, eso podría ser el plan de gobierno. Es un plan de gobierno. Cualquier administración. ¿Le está dictando a Sheinbaum su plan de gobierno? Ese es el punto. Y aquí habría que hacer, la primera reflexión es, porque muchas de estas reformas, yo te diría todas, pues ni siquiera las va a ver él. Ni siquiera las va a ver él, porque además una reforma constitucional, además de las 2/3 partes, tiene que pasar por todos los congresos, o por lo menos la mayoría de los congresos estatales. O sea, no es de que ya las presento, o sea, es un trámite, como tú decías, especial, pero más especial que otras, porque esto va a los congresos de los estados en una legislatura o en un último periodo ordinario, que puede ser, según me acuerdo, son 2 meses, ¿no? 2 meses. O sea, en 2 meses no hay, primero, capacidad para atender y discutir como se deben discutir estas. Entonces, estamos hablando que esto, pues a lo mejor al principio de su gobierno. Entonces, la primera pregunta es, ¿Claudia Sheinbaum está de acuerdo con esto? Pues sí, aunque no esté de acuerdo, Mario. Es que es el problema. Aunque no lo esté. Si no está, pues le está poniendo ya un candado a su gobierno. 2, si sí está, pues yo me preguntaría, ¿cuál es entonces la plataforma que Morena registró ante el INE? Porque nada de eso está en la plataforma. Entonces, eso desde un punto de vista de coherencia y administrativo. Y luego, hay unas que a lo mejor nadie se va a oponer, ¿sí? El asunto de la pensión de adultos mayores, ¿no? Que además es bajar la edad de 68 a 65, ya existe, ¿no? Ya está. Entonces, esa no le vería yo ningún problema. El tema de los discapacitados no le vería yo ningún problema. Como te diría, esas porque ya se hacen, ¿no? Sí. Ya están. Entonces, espero que mañana no salga con su dicho de que ahora que gane Xóchitl Gálvez las van a quitar, ¿no? O sea, aquí se está reafirmando que son inamovibles estas, por un lado. Y la otra que me llama la atención y por la que se ha discutido mucho es la del tema de las pensiones y la del salario mínimo, en donde para mí es una reforma que engaña a la gente, que creó demasiadas expectativas y que no es para todos, es para una cantidad, quizás para una cantidad muy, muy pequeña de trabajadores. A ver, de entrada, si tú ya eres pensionado y tenías ilusión, olvídalo, que tú no entras. O sea, todos los pensionados que hoy se tienen, tanto el IMSS como el ISSSTE, están fuera de esta reforma. O sea, es un borrón y cuenta nueva. No, si tú ya te pensionaste, esto no es para ti. Ok. ¿No? Luego, es únicamente para aquellas personas que están trabajando actualmente, digamos, en activo. ¿Formal o informalmente? No, formal. Puros formales. En el nuevo régimen, que es el régimen de 1997, que es el de las AFORES. Primera observación, no modifica lo que él ha llamado la reforma neoliberal, no la modifica,
es lo mismo. Las Afores se quedan. Okay. 2, es únicamente para la pensión de vejez. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas 65 años cumplidos y 750 semanas cotizadas como mínimo. Lo que no refiere y no incluye a todos los que están en este nuevo régimen, que eso es bien importante para que no se hagan expectativas. No te vas con el 100% de tu ingreso, que esa es otra mentira. ¿Cómo funciona? Supongamos que hoy yo cumpliera los 65 años y tuviera las 750 semanas cotizadas. Y mi sueldo fuese de 18,000 pesos. Te iba a decir 20,000 pesos. A ver. 20,000. Automáticamente esa reforma no es para ti. ¿Por qué? Porque va a funcionar para aquellos cuyo sueldo sea menor a 16,000 pesos. Ahí está 16,777, que es el salario promedio de cotización al IMSS. Entonces, si yo gano 10,000, claro, me voy a ir con el 100% de mi salario, que es 10,000. Sí. Si yo gano 18,000, ya no entro, ¿no? Es siempre y cuando tu sueldo esté abajo de 16. Lo que, otra vez, vuelve a dejar afuera a muchos. Acuérdense que él había dicho que todos los trabajadores. Bueno, esa es una mentira. Ahora bien, si no tienes las 750 semanas cotizadas, la reforma no es para ti. Y esto es bien importante, porque esto deja fuera a muchísimos trabajadores. Existe un concepto que se llama densidad de cotización. ¿De qué depende tu pensión? Bueno, de cuánto ahorres, de muchas cosas, pero también depende del tiempo que has cotizado. Es un índice que se construye el tiempo que has cotizado entre el tiempo que realmente has estado en el mercado laboral. O sea, ¿Qué había que quiere eliminar decir los esto? momentos en los que no trabajaste. Exacto, o que trabajaste en la informalidad. Ok. ¿Sí? Entonces, hoy la CONSAR estima, está en los informes de la CONSAR, que solamente el 58% de los trabajadores, aún con la reforma, va a poder cumplir con esa circunstancia de las 750 semanas cotizadas. Sí. Entonces, si yo tengo 65 años y no tengo las 750 semanas cotizadas, no soy acreedor a esta reforma. Tampoco. Esta reforma no es para mí. Fíjate, yo estaba pensando en lo que estabas describiendo, que posiblemente esto se reduce a la mitad de los trabajadores y prácticamente, ahorita que me dices 58%, solamente la mitad de los trabajadores van a tener acceso a la eventualidad de que esto se apruebe, ¿no? Fíjense cómo son las cosas y cómo es mentiroso este señor. Ya con la reforma del 2021, que entró en vigor en 2022, se redujeron las semanas cotizadas de 1,250 a 750. Así es. Y va a haber un periodo de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año sube 25 semanas y la aportación del patrón va a ir subiendo, ¿no? Hasta que quede como en 15% Así es. del salario y 1,000 semanas cotizadas. Pero suponte que el año pasado se pensionaron ya de este nuevo modelo 68,000 gentes. De las 68,000 gentes que se pensionaron, únicamente tuvo renta vitalicia, quiere decir que de veras va a estar pensionado, 62. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba ni siquiera para las 750 semanas cotizadas. El resto, la mayoría, 64,000, se fue con la pensión mínima garantizada. Entonces, quiere decir que es una reforma tramposa, Totalmente. que no es para todos. Para que realmente hubiera un beneficio, si lo quisiéramos hacer, a reserva de todos los cálculos actuariales que hay que hacer sobre las finanzas públicas, tendríamos que trabajar en dos sentidos. Primero, reducir Las semanas, Claro. porque desgraciadamente este país, por la informalidad, por el bajo crecimiento,
no le permite a una persona trabajar 15 años antes de cumplir 65. Eso finalmente lo que te dice. Entonces, habría que reducir las semanas cotizadas, habría que flexibilizar el ahorro voluntario, ¿no? Y, ¿por qué no? También considerarlo, disminuir la edad para pensionarse. Sí. De 65 a 60, vamos a ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo Xóchitl, no? ¿Qué es lo que está proponiendo Xóchitl? Reducir a 60 años. Reducir a 60 años y reducirla incluso para recibir los programas sociales, porque ahorita es 65, como va a quedar. Y Xóchitl desde el presupuesto lo estaba pidiendo que se redujeran a 60 años, porque además la expectativa de vida se ha reducido en este gobierno. Sí. Se ha reducido 4 años en este gobierno, entre otras cosas por el nefasto sistema de salud. Entonces, quiere decir que no se dejen engañar, que no es para todos, digamos, va a haber un selecto grupo. Sí. Pero fíjate cómo es absurdo. Los únicos trabajadores realmente que se pensionan con el 100% de su salario en México, trabajan en la CFE. En la Comisión Federal de Electricidad. Son los únicos que se pensionan con el 100% de salario, y no los de menos, los demás, toditos, se pensionan con el 100% de su salario. Qué interesante. Pero la verdad es que a mí me sorprende la capacidad que tienen para mentir y engañar y hacer ver algo que no existe. Y no sé si tengan la foto, para que no vean que estamos mintiendo. A ver, la foto del artículo 123, que es la modificación. Si tienes por ahí de las láminas que tenemos, Otto, la del artículo 123, eso nos va a ayudar mucho a ilustrar. Bueno, mientras nos ponen la imagen, ¿qué de esto? Ahí está ya. Ahí está. Artículo 123. Las personas trabajadoras... es la propuesta de cómo va a quedar el artículo 123. Tendrán, no alcanzo toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Eso es tan subjetivo, man. Sí. Las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la ley, lo que ese salario es exactamente 16.777. Las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada en los términos que establece la ley. O sea, ¿cómo están? La pensión por cesantía queda igual. Queda sin ningún cambio, con los mismos requisitos. Las 750 semanas cotizadas, el ahorro que tengas que tener en tu Afore, y si no te alcanza con eso, pues te dan la mínima garantizada, ¿no? Entonces, esa es una grandísima falsedad, ¿no? Sí. Johanna, ¿ustedes como legisladores ven de alguna manera algo aprobable en este tema, o definitivamente todo va para atrás? Porque se decía que el PAN, que el PRD, que el PRI iban a apoyar alguna parte de la propuesta en materia de pensiones. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, desde el Partido Acción Nacional, y me parece que desde todos los aliados sí reconocen que es necesaria una reforma. Ya se ha dicho en distintas ocasiones que es necesario, pues, garantizar a la mayor parte de los mexicanos que puedan tener, pues, una pensión que es necesaria para su subsistencia una vez que ellos, pues, deciden retirarse, o bien que se retiran por los temas de cesantía y de vejez. Sin embargo, pues también se considera que hay distintos elementos que se tienen que estar, pues, señalando, que se tienen que estar analizando, no únicamente sacar algo así al vapor. Aquí ya se había mencionado que había una iniciativa que se estaba apoyando por parte de todos los aliados desde el periodo anterior, en el cual se reducía la edad de los 65 años a los 60 años, con la opción de que si la persona no deseaba retirarse todavía estando en los 60 años, porque se sentía una persona fuerte, productiva, etcétera, porque le gustaba trabajar, tuviera la opción de continuar trabajando. Entonces, esa y además reducir las semanas de cotización son dos de los puntos que se están analizando en iniciativas que ya han presentado todos los grupos parlamentarios.
parlamentarios. A mí me parece que aprovechando esta reforma constitucional que está planteando el presidente, bien se podrían analizar todas las demás iniciativas que se tienen en puerta por parte de todos los grupos parlamentarios, incluyendo el seguro de desempleo, que no afectaba las semanas de cotización, que podían continuar cotizando y juntando todas las semanas que son necesarias para que puedan tener esta pensión, pero además tienen garantizado un seguro para aquellas personas que lleguen a perder su empleo por eventualidades como lo que sucedió durante la pandemia. También consideramos que no es necesario realizar una reforma constitucional. Si realmente el presidente quisiera hacerlo, lo puede hacer con su mayoría de Morena a través de las leyes generales. Está ahí la ley del seguro social, es también la ley del sistema de ahorro para el retiro, en fin, hay distintas leyes que se pueden reformar, como lo hizo el presidente en la reforma del 2022 respecto a las pensiones, a través de leyes generales que no necesitarían la mayoría calificada. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Que esto no es otra cosa más que propaganda política. Sí, o sea,